Buenos días, mis queridos hermanas y hermanos. Reciban la bendición de Dios Padre Todopoderoso en otro día más que el Señor nos regala. Y este es Juan Cruzado en su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor: Jesús ha resucitado, aleluya, aleluya. Y hoy la palabra nos llega del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1 al 9, y dice así: El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Bueno, mis queridos hermanas y hermanos, hoy la palabra poderosa del Señor nos llega del Evangelio de Juan. Y hoy, mis queridos hermanas y hermanos, estamos orando en esta mañana tan especial por aquellos que se encuentran sufriendo por alguna enfermedad, para que el Señor lo bendiga y lo guarde y lo pueda sanar. Y en esta mañana, mis queridos hermanas y hermanos, solamente dimos la versión de la Biblia porque es un poquito extensa y quise leer completo la resurrección de Jesús. Mis queridos hermanas y hermanos, hoy es un día que estamos gozosos. Un día donde Jesús vence a la muerte. Un día donde Jesús nuevamente renace en cada uno de nuestros corazones. Un día donde Jesús muere y es resucitado al tercer día. Tenía que pasar para que muchas personas creyeran y vieran que verdaderamente Jesús va por encima de cualquier ser humano, que Jesús vence la muerte a través de la resurrección, que Jesús es tu Salvador, y para que tú empieces hoy, desde hoy, si no lo has hecho, a creer en Dios Padre, que es quien ha hecho posible que su Hijo Jesús viniera al mundo, se hiciera hombre, padeciera como nosotros, seres humanos, muriera crucificado y al tercer día resucitara para que tú fueras salvo. Hoy, mis queridos hermanas y hermanos, celebramos la resurrección del Señor. Celebramos un día glorioso donde Jesús vence a la muerte, donde la muerte se echa a un lado porque Jesús ha resucitado. Mis queridas hermanas y hermanos, podemos ver a través de la palabra cómo Jesús le venía diciendo a sus discípulos lo que iba a acontecer, y sus discípulos, muchos no creían y otros no entendieron lo que él quiso decirle, hasta que llega Simón Pedro junto a su otro discípulo y ven verdaderamente lo que Jesús les había dicho, que tenía que morir y vencer la muerte a través de la resurrección. Mis queridas hermanas y hermanos, es un aspecto más en el cual no podemos dejarnos llevar por la ignorancia. ¿Por qué digo ignorancia? Porque nosotros muchas veces no aprendemos a creer en Jesús. No aprendemos a creer en el que el Hijo de Dios vino al mundo y murió por nosotros en la cruz. No creemos que resucitó, al igual que Tomás, que tuvo que meterle las manos en su costado y en sus manos para poder creer que verdaderamente era Jesús el que había resucitado. Pero bien, mis queridos hermanas y hermanos, así como a los discípulos les costó mucho creer que Jesús iba a resucitar en tercer día y muchos no creyeron en lo que Él les decía o no entendían lo que Él les decía, hoy, en el siglo actual, en el siglo donde vivimos, hay tantas personas ignorantes que aún
todavía se preguntan si verdaderamente Jesús vino al mundo, si verdaderamente Jesús murió por nosotros en la cruz, si verdaderamente el Hijo del Hombre vino para salvarnos. Muchas veces nos duele y nos pesa pensar que tantas personas ignorantes existen hoy día y que piensan que Dios lo utilizan solamente en el momento que tienen una necesidad y mientras están bien, Dios no existe para ellos. Jesús no existe para ellos. Ellos nacieron, vamos a ponerlo así, de un caparazón, nacieron de un huevo o nacieron de la tierra, pero no piensan que Jesús los creó a imagen y semejanza, que Dios los creó, a imagen y semejanza de Él, y que Jesús vino a salvarlos a cada uno de ellos. Digo esto, mis queridos hermanas y hermanos, porque aún en el siglo en el que nos encontramos hay tantas personas ignorantes que verdaderamente si no ven, no creen. Si no tocan, no creen. Y eso está mal, mis queridos hermanas y hermanos. Tenemos que aprender que una vez tú eres cristiano, una vez tú coges la Biblia y comienzas a orar y que tú crees en un Dios Padre Todopoderoso, todo lo que Dios te quiere transmitir a ti está en las Sagradas Escrituras. Basta con que tú tengas ese ímpetu, que con las Sagradas Escrituras yo voy a leer las Sagradas Escrituras y yo quiero ver lo que el Señor me dice a través de la palabra y yo quiero recibir el mensaje que el Señor me trae a través de la palabra. Hoy Jesús ha resucitado. Jesús vence la muerte una vez más. Año tras año simboliza donde Jesús muere un Viernes Santo y donde Jesús resucita un domingo de resurrección. Donde Jesús resucita, donde Jesús vence a la muerte. Quiero que entiendas estas palabras. Una vez uno muere, uno no nace nuevamente. Solamente Jesús tuvo el poder de hacerlo y Jesús te promete que resucitarás junto a Él el día del juicio final. Mis queridos hermanas y hermanos, pero mientras eso no ocurra, tú tienes que creer en el Señor. Tú tienes que leer la palabra. Tú tienes que instruirte en la palabra. Jesús aboga por ti ante Dios Padre. Jesús murió por ti ante la cruz y lo dice a través de la palabra. No seas ignorante. No seas de estos creyentes que dicen creer en Dios, pero a la menor duda que tengan, dejan de creer en Él. Mis queridos hermanas y hermanos, sean valientes. Utilicen la palabra, utilicen la Biblia. Déjense llevar por la mano poderosa del Señor. Y solo así podrás vencer a la muerte. Solo así podrás estar del lado del Señor. Una vez más, mis queridos hermanas y hermanos, Jesús resucita hoy entre nosotros. Jesús se encuentra entre nosotros. Jesús es un Dios. Jesús está entre nosotros y Dios es un Dios vivo que nos mantiene de pie, mis queridos hermanas y hermanos. Y no es a través de Jesús que nosotros somos salvos. No es a través de Jesús que Dios nos acerca a Él. Es a través de la resurrección de su Hijo Jesús, que lo hace para que tú creas en Él, para que tú veas lo grandioso que es Dios y lo mucho que te ama, que su Hijo vino a morir por nosotros en la cruz. Pero aún su Hijo muere, pero su Hijo resucita y Jesús lo enaltece, porque Jesús reconoce que su Hijo vino a morir por nosotros en la cruz, vino a sufrir como humano. Por eso es que está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso es Hijo de Dios. Y hay que emular al Hijo de Dios. Hay que llevar la semilla del Hijo de Dios aquí en la tierra. Hay que llevar la palabra. Hay que ayudar a nuestro hermano, hay que ayudar a nuestro prójimo, hay que hacer las cosas bien, mis queridos hermanas y hermanos. No se trata de que hoy Jesús resucitó y ya mañana te olvidas de Jesús, ya mañana te olvidas de Dios, ya echas a un lado todo lo que estuviste haciendo a través de la Semana Santa, a través de la Cuaresma y vuelves de nuevo a tu vida normal
y no te acuerdas de Dios hasta que no tienes un problema. No te acuerdas de Dios hasta que no tienes una circunstancia. Mis queridos hermanas y hermanos, hoy, con alegría y devoción, demos las gracias a Dios por habernos enviado a su Hijo, por habernos salvado, Jesús, de nuestros pecados, y porque Jesús vence la muerte a través de la resurrección. Mis queridos hermanas y hermanos, hoy Jesús está entre nosotros, resucitó para estar junto a nosotros y para ayudarnos a seguir hacia adelante. Mis queridos hermanas y hermanos, en esta mañana estamos orando por esas personas que se encuentran pasando por el COVID para que el Señor las bendiga y las guarde y las pueda sanar. Nos encontramos orando hoy por todas las intenciones de cada uno de ustedes, por nuestros matrimonios y nuestros hijos. Nos encontramos orando hoy, mis queridos hermanas y hermanos, por los que están pasando hambre. Nos encontramos orando por la sanación de José Otero, de nuestro amigo Hugo, de Janet, de la visión de mi madre, de los pies de mi padre, por Yaniel, por José Figueroa, por Raymond, mis queridos hermanas y hermanos, por Alfredo, por Migdalia, para que el Señor a cada uno de ellos los pueda sanar y los pueda ayudar a seguir hacia adelante. Mis queridos hermanas y hermanos, este es Juan Cruzado, en este su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor: Jesús ha resucitado, demos gracias a Él. Mis queridos hermanas y hermanos, agradezcamos al Señor por un día más de vida. Demos las gracias al Señor por el pan nuestro de cada día. Y acuérdate siempre, siempre y todos los días de orarle a un Dios vivo. Dios te bendiga, mi querido hermana y hermano, y que pases hoy un día maravilloso en la palabra del Señor. Amén.